Amigos, ¿cómo están? Soy la doctora Liz Padilla, buenas tardes en este jueves maravilloso. Bueno, pues estamos transmitiendo desde la FES Acatlán y estamos aquí con mi círculo de investigación en Derecho Administrativo Disciplinario y vamos a realizar el análisis de un caso emblemático con respecto al combate a la corrupción en México, que es el caso Bartlett. Cabe señalar que este análisis únicamente lo vamos a hacer desde la perspectiva jurídica. No vamos a utilizar cuestiones de tipo político, no vamos a utilizar cuestiones de tipo ideológico, nada de eso. Únicamente desde la perspectiva jurídica. En ese sentido, la dinámica va a ser la siguiente. Vamos a tener cada uno de los que están aquí conmigo, de los abogados que están aquí conmigo, que forman parte de mi círculo de investigación, el uso de la voz sobre determinado tema. Ahorita se los voy a presentar. Bueno, ustedes pueden hacer las preguntas que consideren. También vamos a dar un margen cuando también mi equipo considere que existe una pregunta que es importante que salga al aire. Bueno, pues también me van a indicar y, por supuesto, con todo gusto se las vamos a tratar de responder. También tenemos aquí con nosotros personas del propio círculo de investigación que nos están acompañando, que no van a participar en este análisis, pero que van a, si lo consideran prudente, van a realizar preguntas o las intervenciones que consideren necesarias. Bueno, pues vamos a iniciar. Voy a empezar presentando a mi querido maestro Bernardino Varela Umbral, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Política Criminal también por la Universidad Nacional Autónoma de México y bueno, dentro de poco casi doctor, mi querido maestro Bernardino. Y muchísimas gracias por acompañarme en este análisis como siempre. Muchas gracias. Tu tema, mi querido maestro, va a ser extinción de dominio, ¿verdad? Tú nos vas a ayudar con la extinción de dominio. Bueno, pues también tengo a uno de mis alumnos, uno de los alumnos más brillantes que he tenido, chiquito, el estudiante Arturo Villegas Calderón, de aquí de la FES Acatlán. ¿Pasaste a séptimo semestre? Sí, apenas a séptimo semestre, muy brillante. Tu tema va a ser la UIF, ¿no? Sí. Nos va a hablar de la unidad de inteligencia financiera, específicamente en este caso Bartlett. A mi lado izquierdo también uno de mis alumnos más brillantes que he tenido, que ya pasó a octavo, no, sí. Octavo, ¿verdad? Lo tengo desde quinto, sí. Y ya en octavo, ya está en octavo, alumno también de aquí de la FES Acatlán. Julio Ramírez Oyamel. Julio, tu tema va a ser la Ley General de Responsabilidades Administrativas y casi todo el tema administrativo, en este caso Bartlett. Y además nos vas a dar la introducción, claro, ¿verdad? Muchas gracias por acompañarme, gracias, Julio. Y bueno, también mucha gente lo conoce, saben que es uno de los alumnos más brillantes de la UNAM, ¿verdad, mi querido Dani? Más bien, 2 carreras, ya vas por la 3ª carrera, sociología, actuaría y bueno, pues próximamente derecho y una especialidad. Daniel Vázquez Pérez, sociólogo, todo egresado de aquí, de la FES Acatlán. Gracias, Dani, por estar aquí con nosotros y tu tema también va a ser con respecto a la función pública, ¿verdad? La Secretaría de la Función Pública en este análisis. Y bueno, pues también está con nosotros también un alumno muy brillante, una persona que ha estado conmigo siempre, mi querido George, doy tu nombre completo, Jorge Arreola, que bueno, Jorge no se pierde un solo círculo, no se pierde un solo tema que nosotros estamos desarrollando. Jorge también es pasante en Derecho y bueno, pues tu tema va a ser Fiscalía General de la República. Jorge, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y bueno, pues por compartir ideas. Cualquier duda o pregunta, también a todos los presentes alumnos que están aquí de la FES Acatlán. Comandante, qué bueno que estás aquí. Muchísimas gracias. Entonces, cualquier cosa, cualquier duda, levantan la mano y empezamos. Bueno, pues yo voy a empezar, ya me conocen, ya ni me presento, ¿verdad? La doctora Liz Padilla. Yo voy a empezar por decirles cuáles son las líneas que se pueden utilizar para combatir actualmente la corrupción en este país. La corrupción en este país se puede combatir a través de la perspectiva administrativa y la perspectiva penal. Desde la perspectiva administrativa tenemos una ley maravillosa, que es una ley especial, porque tiene normas sustantivas, procesales y de ejecución. Les estoy hablando de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
en donde se encuentran las faltas administrativas graves, las faltas administrativas no graves. Y las faltas administrativas graves se dividen específicamente en faltas administrativas graves para servidores públicos y faltas administrativas graves para particulares relacionados con una falta administrativa grave cometida por un servidor público. Y tenemos también faltas administrativas graves que tiene que ver con particulares en situación especial. Y también las faltas administrativas no graves, que específicamente son para los servidores públicos únicamente. Prevé cuáles son los procedimientos en este ámbito, cuáles son los procedimientos de las faltas administrativas no graves ante los órganos internos de control. Prevé los procedimientos también para las faltas administrativas graves ante los tribunales de justicia administrativa. Es una ley general que en términos del artículo 73 constitucional, fracción 29-V, esta ley es para toda la República, puesto que el Congreso es el único que puede legislar en materia de responsabilidades administrativas. Si no dice algo contrario, por supuesto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También trae las sanciones, que son inhabilitaciones hasta 10 años para servidores públicos y o particulares, y por supuesto, sanciones económicas, las cuales se convierten en créditos fiscales, que posteriormente tendrá que cobrar o tendrá que ejecutar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Medidas cautelares como la suspensión temporal de servidores públicos, y ustedes saben que en el artículo 113 constitucional está el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, lo que prevé que todas las autoridades que lo conforman, es decir, el Fiscal Nacional Anticorrupción, la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, los comités de participación ciudadana, que en este caso no hicieron nada, ni han hecho nada, ¿verdad? Los comités de participación ciudadana, por supuesto, también la parte del Tribunal de Justicia Administrativa, todos ellos deben tener comunicación. También el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, la auditoría ya la mencioné. Entonces, en ese sentido, todos. Es decir, si existe una investigación en materia de corrupción, sea iniciada por la Auditoría Superior de la Federación, por la Secretaría de la Función Pública o por un órgano interno de control, si observan que existe, fíjense lo que les voy a decir, detrimento económico o resultado económico de inmediato, tienen que darle vista a la Fiscalía General de la República por operaciones con recursos de procedencia ilícita, al Fiscal Nacional Anticorrupción por la posible comisión de delitos cometidos por hechos de corrupción, que tienen algunos homólogos, por supuesto, con las faltas administrativas graves, el Código Penal Federal, con las faltas administrativas graves que prevé la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y le tienen que dar vista también a la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, o a la Procuraduría Fiscal, porque son entes, ¿verdad?, que auxilian a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para efecto de hacer una investigación por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y con la ley actual en materia de extinción de dominio, ¿verdad? Por ahí hablábamos, el maestro Bernardino nos va a hablar específicamente de un artículo que es el 16 fracción cuarta, donde dice que se puede iniciar una acción de extinción de dominio con datos de prueba que puedan surgir de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Es decir, que si la Secretaría de la Función Pública que inició esta investigación de Bartlett por la Comisión de Faltas Administrativas Graves le hubiera dado vista a la Fiscalía Nacional Anticorrupción por homologación, que sí los hay, si hay homologación, ahorita Julián nos va a decir, hay homologación de faltas administrativas graves con delitos cometidos por hechos de corrupción, el Fiscal Nacional Anticorrupción de inmediato hubiera podido iniciar un procedimiento de extinción de dominio, así como la UIF también, como le hizo al abuelito del niño, ¿verdad?, que se suicidó en Torreón, que se suicidó y que mató a su maestra. Le hubiera podido congelar cuentas, ¿verdad?, a Bartlett, y le hubiera podido congelar cuentas a su concubina o esposa, no sé, ahorita nos van a decir ustedes cómo es, pareja sentimental. Entonces, en ese sentido, ese es lo que yo les quiero decir, combate a la corrupción en México, administrativo, penal, delincuencia organizada, se puede utilizar, extinción de dominio, bloqueo de cuentas, ¿verdad? Entonces se puede hacer muchísimas cosas, pero ¿qué crees? En el caso Bartlett no se hizo nada.
Vamos a empezar con el análisis, ¿qué les parece, no? Ok, empiezo contigo, Julio, les voy pasando mi microfonito, por favor, cuídenlo porque está muy sensible. Gracias, doctora. Bueno, el caso Bartlett, ¿qué pasó? Súbetelo un poquito, ¿si se escucha? Sí, sí. Ok, el caso Bartlett. Sí, ¿qué pasó? ¿Qué líneas de investigación se utilizaron? Como sabemos, doctora, pues ninguna funcionó. Y para ponernos un poquito más en contexto, les voy a hablar acerca de cómo inició. El caso Bartlett inicia denunciando al titular de la Comisión Federal de Electricidad. Estas denuncias se hacen ante la Secretaría de la Función Pública y estas denuncias son por faltas administrativas. ¿Qué faltas administrativas? Tenemos el conflicto de intereses en el artículo 58 de la Ley General, el tráfico de influencias en el artículo 61 y el enriquecimiento ilícito. Perdón que te interrumpa, que tienen homólogos en el Código Penal Federal. En el título 10º. Tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. Entonces debió haberle dado vista al fiscal nacional, a la fiscal nacional anticorrupción. ¿Le dio vista, Julio? No, en ningún momento se le dio vista. No puede ser. Y luego. ¿Y qué hace la Secretaría de la Función Pública? Exonera las faltas administrativas que se le culpan a Bartlett. Esta exoneración sale en un dictamen en el cual, más que nada, sus argumentos se van al que no hay una relación de concubinato matrimonial con su actual pareja, por lo cual no hay no se le puede fincar una responsabilidad. O sea, quiere decir que los bienes estaban a nombre de su pareja sentimental. Algunos bienes y cuentas bancarias. Los bienes a mi nombre, no les pasa nada. Exactamente. Entonces fue un argumento de los que utilizó la Secretaría de la Función Pública y otra que también a los hijos tenían cuentas, tenían bienes. Siguen teniendo, ¿no? Bueno, siguen teniendo porque no ha habido no les ningún tocaron un pelo. Exactamente, porque no son ¿Les bloquearon dependientes las cuentas? económicos. En ningún momento. Y no son dependientes económicos. Oye, ¿y no les iniciaron una investigación para que demostraran de dónde venía o que demostraran la licitud del capital que tenían? No, en ningún momento se le dio vista ni a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dentro del dictamen, de hecho, se giran 25 diligencias, en la cual solo se le da vista a la Secretaría, al SAT, pero únicamente con las declaraciones patrimoniales de Bartlett. No me digas. Oye, ¿qué otra pregunta yo le iba a hacer a Julio? Se me fue. Entonces, ¿a nadie le bloquearon las cuentas? No, de hecho, él declara que tiene un capital de 51 millones de pesos. La pregunta, ¿por cuánto se le investigó a Bartlett? Sí. Por 800 millones de pesos, él declara 51. 800 millones de pesos, nada. También él declara que tiene 5 bienes y se le comprueban 25. Yo creo que hubiera sido más creíble que me hubieran iniciado todo por 800 millones y hubieran dejado toda la millonada. Pues no sé qué tiene a lo mejor, ¿no? Y su concubina y sus hijos y todo. Okay, entonces, dentro de los argumentos, también un importante que cabe resaltar es de que nuestra titular, Irma Heréndira Sandoval. La doctora Irma Heréndira Sandoval. Titular de la Secretaría de la Función Pública. Sale a decir que la ley que utiliza debe de ser la anterior, o sea, la ley federal de responsabilidad administrativa. Lo olvidamos, ¿verdad? Sí, ya. Ley federal de responsabilidad de los servidores públicos. De los servidores públicos. La antiquísima, que ya no nos interesa. Que porque los hechos se cometieron anteriormente. Ese fue un argumento que... El argumento que hizo fue... En su conferencia... Pero inició la investigación a través de la Ley General. A ver, le doy el uso de la voz a Arturo. A ver, Arturo, ¿qué onda? Tú platícanos cómo está el show. Bueno, Primero, hola, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está, doctora? Ay, ¿qué? O sea, aquí. ¿Venimos juntos o qué? Sí, para que piensen que sí. Okay. Adelante, por favor, bueno, platícanos. La doctora, en su conferencia... ¿Cuál doctora? No va a ser yo. No, Irma. Irma Heréndira Sandoval. Hace unos días dio una conferencia en donde explica este informe. Ajá. Y nos comenta que ella no podía iniciar, acusar a Bartlett. Pero, a ver, por ella no la puede acusar. ¿Sí la puede acusar ella? No, tiene que dar. No, a ver, vamos a empezar, ¿no? No, tú tienes razón. Porque toda la gente cree, Arturo, ¿sí o no? Toda la gente cree que la Secretaría de la Función Pública iba a sancionar a Bartlett. ¿Lo puede hacer? No. No lo puede hacer. Quien diga que lo puede hacer es porque no tiene ni idea
de la Ley General de Responsabilidades. ¿Quién lo tendría que hacer, Arturo? Tú eres especialista porque fuiste mi mejor alumno. La Secretaría de el Tribunal El Federal Tribunal de Federal Justicia Administrativa. Entonces, ¿qué tuvo que haber? ¿Cuál era el resultado final que tuvo haber hecho la Secretaría de la Función Pública en el caso Bartlett? Bueno, lo único que podía hacer la Secretaría de la Función Pública es presentar su informe de presunta responsabilidad administrativa El IPRA. para que se substanciara y así iniciara el procedimiento de responsabilidad administrativa. ¿Ante quién? Ante la autoridad substanciadora. O sea que ni siquiera lo investigaron y ni siquiera le dieron la oportunidad a los denunciantes, ¿verdad?, de iniciar un procedimiento, porque ni siquiera inició el procedimiento en responsabilidad administrativa, es decir, ni siquiera la Secretaría de la Función Pública hicieron IPRAS. No hizo IPRA, no hizo un informe de presunta responsabilidad administrativa en el caso Bartlett. Solamente citó al señor Bartlett para que diera comparecencia de estas acusaciones. Para taparle el ojo al macho. Ajá, nada más. Pero de ahí a iniciar un procedimiento no lo inició. Oye, ¿cuál fue el argumento? Porque a mí se me hace un argumento tan tonto. Y además, tú traes jurisprudencia, mi amor, como siempre. Bueno, bien inteligente. En la conferencia, la secretaria de la Función Pública nos comenta que ella no podía sancionar a Bartlett por actuaciones más allá de 2018. ¿Por qué? Porque en ese año entra en vigencia o en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas. La Ley General entró en vigor en el 2017, el 18 de junio, ¿no? Sí, hasta de julio del 2017. Saliendo en publicación en 2015, pero necesitaba entrar con algunas cuestiones del comité coordinador hasta 2018. Hasta el 2018. Ajá. Entonces, se publica en 2016, entra en 2017 en vigor. Hay un transitorio, ¿no? Un transitorio tercero. Déjame agarrar la gomita para que se la pongas al microfonito. Porque es que de repente, así como no están tan acostumbrados a estar en público. Ok, a ver, entonces en ese sentido, hay un transitorio en la Ley General de Responsabilidades. Explícales ese tercer transitorio, ¿a qué se refiere? Este transitorio nos refiere a que la ley, una vez publicada, no puede entrar en vigencia. ¿Por qué? En vigor. Porque la Ley General necesitaba de otras leyes, de las 7 leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, y aparte de que el comité coordinador analizara y diera los lineamientos necesarios para la aplicación de esta ley. Ajá. Por lo tanto, entró en vigor hasta el 18 de julio de 2018. De 2017. 17. Sí, 2016, 2017. ¿no? 2017. Ajá. Entonces, la Secretaría de la Función Pública... Pero dice que cuando inician una investigación con la Ley General de Responsabilidades, que ese fue todo un tema, que ese fue el tema que utilizó para zafarlo del comal. Ajá. ¿Ya te diste cuenta? Pero no está zafado del comal, no jurídicamente, ahorita les decía, pero al final, ahorita no. Ese fue el argumento que utilizó para zafarlo del comal. Sí, dijo, no, espérate, espera. Es que los hechos sucedieron antes y la Ley General, tú me estás denunciando faltas administrativas, y la Ley General entró en vigor el 18 de julio del 2017 y los hechos fueron cometidos en el 2000. ¿En el 2000 qué fueron los hechos? De 2001 a 2000. O sea, antes de la entrada en vigor. Mucho antes. Entonces, no, pues ¿sabes qué? Pues ya no es de que haya prescrito, sino que tiene que ser la ley federal de la ley anterior de responsabilidades, ¿no? De los servidores públicos. En el informe no hace referencia a la ley federal, pero no debería de hacerlo. Hay una jurisprudencia en ese sentido de que... Espérame, es que todavía no podemos llegar a la jurisprudencia, porque el tercer transitorio, ¿qué dice? Que si inicias un procedimiento, aunque los hechos hayan sido con anterioridad, tiene que terminar con la ley general. Y entonces hubo todo un show, se metieron amparos, ¿no? Y muchos abogados litigantes ganaron los amparos y por ahí emitieron tesis, los colegiados del circuito, y los colegiados del circuito decían, no, espérate, si los hechos que ocurrieron con anterioridad, tiene que ser la ley federal de responsabilidades de los servidores públicos. Si los hechos fueron a partir del 19 de julio del 2017, entonces aplica la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Pero, siempre los peros, ¿verdad? El 29 de octubre, creo que sí es el 29 o 20, no sé, pero es en octubre, ¿qué onda? En octubre, sí, 29 de octubre. En octubre del 25 de octubre del 2019, los plenos de los tribunales colegiados de circuito
emiten una jurisprudencia, ¿verdad? 20-20-9-20. La número 20-20-9-20, que la pueden checar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, dicen los colegiados que cuando se inicia una investigación, aunque los hechos hayan sido anteriores, con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, entonces tienes que terminar el procedimiento con la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y el argumento de la Secretaría de la Función Pública, ¿cuál fue? Que no podía iniciarlo porque estos hechos ocurrieron mucho antes en que entrara en vigor. Ay, o sea que no conoce esa jurisprudencia. No la conoce, No al la parecer. conoce. Y también nos comenta que solo puede investigar a partir de que Bartlett entra a la CFE, a partir del 1 de diciembre de 2019. O sea que su investigación de esos actos que se denuncian de posteriores no puede hacer nada más que a partir de en que entra en funciones en la CFE. Bueno. Siempre ha sido funcionario público, Claro. Bueno, no importa. Supongamos que fuera cierto, que ya vimos que no. Supongamos que fuera cierto. Tenemos operaciones con recursos de procedencia ilícita y ese ya prescribe muchísimo después, ¿verdad? Sí, mucho y además, si hay delincuencia organizada, o sea, la Fiscalía General de la República tenía que hacer algunas cuestiones. Ok, Sí. ¿quién va a tomar el uso de la voz? Entonces, por principio de cuentas, el argumento que se dio en la Secretaría de la Función Pública es un argumento inservible, por lo menos jurídicamente. Inconsistente con su propio informe, porque el informe fue hecho con base en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y entonces dice, no, espérate tantito, es que los hechos sucedieron antes y yo no puedo. Y además, pues, no tiene carácter de concubina, la pareja sentimental, ni mucho menos. Pues entonces no existe el encubrimiento. Entonces, mi querido maestro Bernardino, no existe la parte de extinción de dominio, ¿verdad? Donde dice que los bienes o te conduzcas como dueño, ¿no? Que seas dueño de los bienes o te conduzcas como dueño. No hay reversión de la carga de la prueba. A ver, ok. ¿Quién va a hacer el uso de la voz? A ver, Julio. En cuanto al procedimiento administrativo, ni siquiera hay un conocimiento certero y pleno. Ay, no me digas que no saben. En el sentido de que el artículo 37 de la ley de la Ley Orgánica de la Administración Pública nos dice que la Secretaría de la Función Pública está facultado para investigar y para substanciar faltas administrativas graves. En ese sentido, no se hace un informe de presunta responsabilidad, un IPRA, no se conforma un IPRA, por lo tanto no hay una substanciación y en el decreto exonera, o sea, sí. ¡Exonera! Siendo o que... sea, ni siquiera dice archivo. Ajá, no. ¿No archivo la investigación? Exonera. Bueno, ¿qué se completamente. creen? O sea, ¿qué se creen que es el Tribunal Federal de Justicia Justicia Administrativa? Exactamente. ¿Está diciendo exonera? No, Dios. Qué insulto a la norma jurídica. En serio. No sé ustedes cómo lo vean, pero a mí me parece insultante este tipo de resoluciones. Y bueno, la gente pues no conoce, ¿no? La gente pues no conoce el procedimiento administrativo, el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, y entonces creen todo, que la Secretaría de la Función Pública, porque es un órgano de la Administración Pública, ¿no? La Secretaría de la Función Pública pudo haber sancionado a Bartlett. No, por inicio de cuentas es una vil mentira. Es una idiotez, por lo menos para el Sistema Nacional Anticorrupción, ¿de acuerdo? Quien pudo haberlo sancionado es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa a través de los magistrados, ¿verdad? De los magistrados de la sala especializada en procedimiento de responsabilidad administrativa, ¿sí o no? Sí. Ok, estamos todos. ¿Qué más quieres decir? Ahora bien, ¿qué se podría hacer contra nuestra titular de la Secretaría de la Función Pública? Siento que estaría incurriendo si los denunciantes se conforman, El se 64. unen, obstrucción de justicia Ley General de Responsabilidades. y ocultamiento de información. Claro, obstrucción de justicia. 64 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, fracción primera. Exactamente, estaría incurriendo en una falta administrativa por encubrir a Bartlett. Oye, ¿y por qué no denunciamos? Bueno, si Bartlett no pasó nada, ¿crees que va a pasar algo contra, la titular? No sé si sea o sea, no hay que echarle toda la culpa a la doctora Irmeréndira, sino a la autoridad, ¿qué? Investigadora. ¿Investigadora de dónde?
de la Secretaría de la Función Pública caen en obstrucción de justicia, pero claro que ella tiene responsabilidad, por supuesto, porque es la titular, y ella firmó donde dice que lo exonera. Pues está el dictamen. Ay, madre tiene... de Dios, no puede ser. Fíjense lo que firman. Todos los titulares, fíjense lo que firman, no pueden estar firmando cosas que sus servidores públicos, sus subalternos, no, sus subordinados, no conocen. Como dice Julio, hay un gran desconocimiento del procedimiento, de la investigación en materia administrativa disciplinaria. ¿Qué más, mi querido Julio? Exactamente, y pues otra cosa sería, ¿dónde está nuestro comité de participación ciudadana? Ay, bueno, ellos son floreros, ¿no? Pongan una mesa y pongan el florero. Nada más van a cobrar. ¿Sí saben que ellos son los que más ganan del comité coordinador? Yo se los he dicho en sus caras, en cursos, se los he dicho en sus caras, en conferencias. Nada más van ahí al comité a tomar cafecito, a socialité, a socialitar, a la foto. Pero no, yo les he preguntado a todos, fíjate, con esto los matas. Oiga, ¿y usted ha participado en un procedimiento administrativo de responsabilidad, en alguna audiencia inicial, en alguna audiencia de desahogo de pruebas? ¿Y qué crees que me dice? No, doctora. O sea que no son terceros, no son denunciantes, no, nada más. No, los comités de participación ciudadana en este país han servido para dos cosas. Y los que no estén de acuerdo, llámenme, escríbanme aquí, díganme, no es cierto, doctora, yo sí, y les pido una disculpa de verdad, pero han servido para dos cosas, para nada y para lo mismo. No han hecho nada, absolutamente. ¿Se han pronunciado en este caso? No. No, hombre. Están en desacuerdo, pero se queda hasta ahí. Como ay, pobrecitos, no, pues que metan amparos, que denuncien por obstrucción de justicia. Pero no, pues se sientan a llorar, ¿no? Exactamente. Pero a cobrar y sin hacer nada. Más de 100,000 pesos al mes sin hacer nada. ¿Qué negociazo, no? Y eso que es anticorrupción. ¿Qué más, Julio? ¿Ya terminas? Sí, sería todo. Ok, mi querido Daniel, te doy el uso de la voz. ¿Qué lío contigo? Hola, muy buena tarde a todos. Un gusto estar con ustedes también. Habla más fuerte para que... Compartiendo ideas con todos ustedes. Y bueno, pues yo voy a hablar sobre el tema de la función pública, complementando lo que dice mi compañero Arturo y lo que dicen, bueno, en general lo que dicen mis compañeros. Yo lo voy a ver desde una formación pues así que estoy actuando, entonces lo voy a ver desde mi formación. Sí. Y algo que llamó mi atención es de que a Bartlett solamente se le está llevando a cabo la investigación a partir como funcionario de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, como comentaba mi compañero Arturo, las sanciones no puede ser acreedor de una sanción administrativa porque eso se llevó a cabo con anterioridad. Y la adquisición de sus bienes los realizó a partir de esta administración, a partir del 2018, en donde se le encuentran bienes en estados como lo son Puebla, Tabasco y Ciudad de México. ¿A poco? Y bueno, otro aspecto importante a resaltar es de que el SAT está llevando a cabo investigaciones supuestamente precisas y que se les está dando a la función pública, pero pues como que no tiene concordancia, no... Pero si ya la función pública ya dijo que no hay nada. Bueno, que lo haga la Auditoría Superior, ¿no? Pero quien lo está llevando a cabo es el órgano interno de control en conjunto con el legislativo, específicamente con la Contraloría Interna del Senado. Entonces, habría que analizar... ¿Pero a quién están investigando ellos? Pues solamente a Bartlett. Pero no están investigar a Bartlett. Pues solamente están investigándolos a ellos, pero no están investigando a sus... El Senado de la República... No, tiene facultades. No me digan que son tan ignorantes, ¿eh? No me espanten, en buena onda. Ojo. No me espanten que el Senado son tan ignorantes. No, me refiero al Senado. No me digan que los senadores son tan ignorantes como para querer investigar a Bartlett, no frieguen. Otro punto importante es de que en las investigaciones siempre se le va a respetar el principio de presunción de inocencia. Entonces... Ahí hay... No se le podía suspender, ¿verdad? No. Y ojo. ¿No se le puede suspender? Pero algo que resalta... ¿Sí o no? Espérame, Dani. Okay. ¿Se le puede suspender, sí o no? Sí. ¿Cómo se llama? 124 fracción primera. Ley Federal de Responsabilidades Administrativas. Medida cautelar de suspensión temporal. ¿Quién tiene que presentar los datos de prueba para suspenderlo? La Secretaría de la Función Pública. ¿Lo hizo? No. Bueno, no hizo nada, en buena onda. Y bueno, comentarios de sus allegados, pues mencionan que no se pueden llevar a cabo persecuciones a priori contra los funcionarios porque no estamos en la anterioridad. No,
no, que no digan tonterías. No son persecuciones a priori, ¿verdad? Son datos de prueba y son medidas cautelares. ¿Están de acuerdo? Sí, sí, sí. Entonces, hay persecución, no, aquí. Por eso dije, cuestiones políticas, qué bueno que tocas el tema, Dani, qué bueno que tocas el tema, porque cuestiones políticas aquí no se trata de persecuciones, se trata de la aplicación de la norma jurídica, ¿sí o no? Y por tanto, la Secretaría de Hacienda, la UIF, por favor, nuestro líder en combate a la corrupción, ¿quién es? Santiago Nieto, caray. Todo el mundo lo admiramos. Que se cuelgue esa medalla de oro al investigar a Bartlett. Carajo, si ya le bloqueó las cuentas al viejito, al abuelito del pistolero, que no se las bloquea Bartlett. Santiago, doctor, por favor, limpie este cochinero, mi querido doctor. Vámonos a la UIF. Y ahorita voy con la Fiscalía General. Vámonos a la UIF. ¿Qué lío con la UIF? Bueno, la Unidad de Inteligencia Financiera no puede iniciar una investigación así nada más porque sí. No. Necesita un precedente. O sea, la Fiscalía General de la República, la Procuraduría Fiscal, el SAT o alguna entidad le debió de haber reportado a la Unidad de Inteligencia Financiera que estos recursos de Bartlett, ¿de dónde provienen? ¿De dónde surgieron tantos millones de pesos? Claro. Y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera debió de iniciar un congelamiento de cuentas y después llamar al titular de la a Bartlett para que diera cuenta, su derecho de audiencia diera cuenta de dónde surgieron tanta cantidad de dinero. Claro. Y después de eso, ¿qué hace la UIF? La UIF Ya que recibe a Bartlett con su garantía de audiencia, ¿qué hace? Bueno, el titular determina. Es otro procedimiento, espérame, Arturo. Ya es otro. Es la Ley General de Responsabilidades, ya te das cuenta. Ya está el procedimiento ahora administrativo de la Ley de Instituciones de Crédito. Artículo 115. ¿Qué más? Bueno, según las disposiciones generales del 115, la Unidad de Inteligencia Financiera, después de que reciba al señor Bartlett, el titular debió de emitir una resolución en donde congela o mantiene congeladas las cuentas o no. Oye, pero checaste el artículo 74, fracción segunda, de esas disposiciones generales Sí, del 115. Que el juez de control debe de emitir una resolución No, o él debe de purgar su... De que debe, exacto, de que debe cumplir su sentencia penal. Penal. Ay, entonces, ¿quién va a investigar en materia penal? Fiscalía General de la República. O Fiscal Nacional Anticorrupción. Fiscalía General de la República, ¿por qué delitos? Operaciones con recursos de procedencia ilícita, ¿verdad? Operaciones con recursos de financiamiento al terrorismo, defraudación fiscal, ¿cierto? Bueno, la Procuraduría Fiscal haría eso, pero dejémoslo en lavado de dinero. Y Fiscal Nacional Anticorrupción, delitos cometidos por hechos de corrupción. Entonces, quiere decir que las cuentas de Bartlett deberían seguir, o más bien deberían primero estar bloqueadas, darle su garantía de audiencia, seguir las cuentas bloqueadas, y a partir de ahí la Unidad de Inteligencia Financiera le tiene que dar vista ¿a quién? A la Fiscalía General de la República, para que inicie su procedimiento penal. ¿Su investigación por qué delito? Por recursos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Lavado. Entonces ya llevamos 3 procedimientos. Ley General de Responsabilidades Administrativas. El otro, el procedimiento del 74 de las disposiciones generales de la Ley de Instituciones de Crédito, en donde la UIF puede bloquear cuentas bancarias, ¿verdad? Pues solamente por indicios. Entonces tenemos la parte de la corrupción, el resultado económico de cualquier acto ilícito de acuerdo al 400 bis del Código Penal Federal. Bueno, pues pudiera dar o pudiera tener como resultado operaciones con recursos de procedencia ilícita, y entonces se pudiera iniciar un procedimiento una investigación, perdón, todavía no un procedimiento, una investigación en materia penal. 3 investigaciones. Investigación por la Secretaría de Acción Pública, ya le dio vista a la UIF, una investigación de bloqueo de cuentas, de rastreo de dineros para bloquear cuentas por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la UIF, y una investigación en materia penal a través de la Fiscalía General de la República, ¿verdad? Por operaciones con recursos de procedencia ilícita, y una cuarta investigación. ¿Cuál es la cuarta? La investigación por la Fiscalía Nacional Anticorrupción, porque si las faltas administrativas fueron enriquecimiento oculto,
tiene su homólogo en el 224 del Código Penal Federal, título 10º, que es enriquecimiento ilícito, ¿verdad? Y si tiene tráfico de influencias, ¿verdad? También tiene su homólogo en el Código Penal Federal, que es tráfico de influencias. Entonces, por lo menos, en el caso Bartlett, debieron haber habido, digo por lo menos porque falta el tuyo, quinto procedimiento, que es en materia de extinción de dominio. 5 procedimientos. Ahorita vamos contigo en materia de extinción de dominio, pero voy a platicar ahorita con Jorge para que nos diga qué show y que nos hables tú en materia de extinción de dominio. Hasta ahorita, Bernardino, maestro, sin llegar a ti, al quinto procedimiento, llevamos cuarto. Repetimos para la gente que nos está siguiendo, para mis queridos fans que nos están ahí en Facebook. Fíjense, investigación en materia administrativa disciplinaria, investigación en materia fiscal, la UIF, ¿no? En materia fiscal, la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, investigación en materia anticorrupción, fiscal nacional anticorrupción, investigación por la Fiscalía General de la República, operaciones con recursos de procedencia ilícita. Mi querido Jorge, te paso el balón. Ok, ahí les encargo. Sí. Bueno, buenas tardes. Un gusto compartir este análisis con ustedes. Bueno, como bien dice mi compañero Arturo, saltamos de la Unidad de Inteligencia Financiera a la Fiscalía General de la República. Ahora esperemos que el doctor Gersmanero tome su papel en serio y haga la investigación correspondiente. Porque así es su facultad. Bueno, aquí nos iríamos, la facultad que tienen en el 102 constitucional, que es hacer la investigación, le corresponde al Ministerio Público Federal de los delitos de orden federal. Estamos hablando que es de orden federal. ¿Delito de orden federal? Los recursos de procedencia ilícita. Operaciones con recursos. Aquí sería una duda que yo creo que tuviera nuestra gente, que es lavado de dinero, ¿no? Porque la mayoría diría, lavado de dinero es convertir el dinero malo en dinero bueno, ¿no? No, eso no es lavado de dinero. Lavado de dinero, de acuerdo al 400 bis, es cuando un sujeto cambie, deposite, transfiera, obtenga transporte con conocimiento cualquier derecho o bien de México hacia el extranjero que proviene de una actividad ilícita y que pretenda, cuyo fin es pretender ocultar, ¿verdad? Pretender ocultar. ¿Y cuándo sabemos si lo pretende ocultar o no? ¿Cuál sería el indicio para pretender ocultar o no? No lo presenta en su declaración de ingresos. Claro, no lo presenta en su declaración de ingresos. Por eso no lo presenta, hay enriquecimiento oculto porque no lo presenta en dónde, mi amor. En la declaración patrimonial. Ay, a ver, los amo. ¿Ustedes saben? Sí saben derecho disciplinario y derecho penal, carajo, ¿verdad? Y además hay una discrepancia fiscal en términos del 91 de la ley del impuesto sobre la renta. Discrepancia fiscal. Lo que el SAT debió de haber hecho, el SAT debió de haber citado al señor Bartlett para que explicara por qué hay discrepancia fiscal en sus declaraciones fiscales. Claro, o sea, discrepancia fiscal en sus declaraciones fiscales. Además no concuerda su declaración patrimonial. Oye, pero qué bonita defensa. Porque no es su mujer. Porque no es su esposa. Porque no es su cónyuge. Pero ¿qué crees? Si hay encubrimiento. Si hay encubrimiento. Y el encubrimiento, mis queridos amigos, es una falta administrativa grave. ¿Y quién hace? ¿Y quién es el que comete ese encubrimiento? Un servidor público. ¿Y quiénes los está encubriendo? El propio Sistema Nacional Anticorrupción. Hay encubrimiento hacia el caso Bartlett. Y por encubrimiento, mi querido Bernardino, ¿hay extinción de dominio? Claro. Está en el 22 constitucional. ¿Por operaciones con recursos de procedencia ilícita hay extinción de dominio, George? Claro. Está en el 22 constitucional. ¿Por cualquier delito cometido por hechos de corrupción hay extinción de dominio? Claro. Está en el 22 constitucional. Entonces, viene lo bueno. George, ¿quieres decir? Pues ya nada más, a modo de conclusión, quedaremos en espera de la investigación por parte del Fiscal General de la República, de la Fiscalía Nacional Anticorrupción, que era lo que comentaba la doctora Irma. Igual esperemos que no cometan el error de que ellos exoneren, porque no les corresponde esa facultad, es de investigación. Exactamente. Nos iríamos a una materia penal
con los medios de prueba que le darían todos los Datos organismos, de prueba. los datos de prueba Datos de prueba. de la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de la Función Pública y más, a lo que vamos, ¿no? Y esto daría pie a utilizar la nueva ley de extinción de dominio. Claro. ¡Ay, vamos a esa! Fíjense, ay, ya te quedaste con la gomita. Prometo comprar un micrófono, se los juro. Bueno, miren. ¿Quién es la mamá de los pollitos? ¿Verdad? Usted, doctora. No, yo no. No, espérense. No. Todos bien pollitos. No, espérense. ¿Quién es la ley que absorbe, puedo decir yo, que abraza a todas? La más fuerte, la que tiene dientes, ni siquiera es penal, es civil. Tiene un procedimiento eminentemente civil. Juzgados civiles especializados en materia de extinción de dominio. Mi querido maestro Bernardino, te doy el uso de la voz. Gracias, doctora. Gracias nuevamente por estar compartiendo. En efecto, la Ley Nacional de Extinción de Dominio, que ya para que lo vayamos viendo como la cereza del pastel, al ya haber hablado de la materia administrativa, fiscal, penal, bueno, pues teníamos que rematarlo con la cuestión civil, porque quiero empezar a dar lectura tal cual, de manera literal, doctora, para que no ubiquen que nada más son cuestión ideológica o doctrinaria, sino sobre todo legislativa. Dice el artículo 16 de esta ley que el ejercicio de la acción de extinción de dominio se sustentará, este verbo clave, se sustentará en la información que recabe el Ministerio Público. Ok, Fiscalía General. Claro. Fiscalía General, en este caso, Fiscalía General de la República y Fiscalía Nacional Anticorrupción, así es. Ok. Específicamente en qué casos, cuáles van a ser los medios, instrumentos o mecanismos en los cuales se va a sustentar el Ministerio Público. Aquí hay varias fracciones. La 1 es las carpetas de investigación, lógico, las averiguaciones previas y los juicios penales en trámite. 2, la que se genere de las investigaciones, o sea, no solamente lo previo, el a priori, sino lo que estaban comentando, sino también en el presente, las que se generen, y por eso lo que estaban haciendo de resaltar el tema de la ley, no solamente anterior de responsabilidad de los servidores públicos, la federal, sino ahora la actual, que es la ley general de responsabilidades administrativas. Tanto es previo, como es pasado, como es presente, porque dice aquí el segundo, la que se genere de las investigaciones para la prevención, no necesariamente corrección de los delitos, lo estoy leyendo literal, le dice prevención de los delitos, dice que realicen, la investigación, Bernal. claro, O sea, a ver, Bernal, para que nuestra gente, sí, para que nuestra gente que nos está viendo le quede claro, Bernal, ¿no? A ver, se necesita una sentencia para que inicien un procedimiento de extinción de dominio. Desde la mera investigación. Ok, o sea, datos de prueba. ¿Un dato de prueba tiene valor probatorio? No. Somos abogados, no, ¿verdad? Un dato de prueba no tiene valor probatorio. Entonces, lo que recabó, según lo que tú nos dices, Bernardino, lo que recabó la Secretaría de la Función Pública son datos de prueba en términos del 130 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Entonces, con esas investigaciones basta para iniciar un procedimiento de extinción de dominio, claro, investigación del fiscal, de todos ellos. claro, mínimo con eso, perdón. Ahora, si nos vamos a la fracción específica, que es la cuarta, yo estoy leyendo las anteriores, Vete a la por cuarta. si quisieran, sobre de eso se podría actuar, Claro, pasado y presente. claro. Pero fíjense lo que dice la tercera dice la información que se genera en el Sistema Único de Información Criminal, previsto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Bueno, no es el caso. No es el caso, pero que tuviera que ver con el primero y la segunda fracción. La cuarta dice, la información generada con la aplicación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Wow. O sea, extinción de dominio no solamente es en materia penal. No, o sino fiscal que o administrativa. La información de él nos puede servir para extinguir el dominio. ¿Y quién se la tiene que dar ella? Bueno, no, yo sé, la Secretaría de la Función Pública. Ministerio Público, aquí ¿A dice, quién se la tiene que dar? ¿Se la tiene que dar a quién? ¿A Y- quién más se la tiene que dar? Al Fiscal Nacional Anticorrupción. claro, y debería de estar vinculados todos estos organismos, como claro, lo hemos estado hablando claro. desde el inicio, porque eso sería una verdadera investigación de corte criminal, como lo dice Oye, aquí, Berna, integral, la pregunta, muchachos,
¿por qué la Secretaría de la Función Pública no le dio esa información que obtuvo de acuerdo al 16 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, fracción cuarta, que ya nos está explicando excelsamente el maestro Bernardino? ¿Por qué no le dio información al fiscal general de la República? Deja de eso, ok, olvídate el fiscal general, al fiscal nacional anticorrupción para que inicie un procedimiento de extinción de dominio. ¿Aquí existe una obstrucción de justicia? ¿Hay delitos por parte de la Secretaría de la Función Pública? Ah, pero ¿qué crees? Vivimos en un país donde solamente es delito lo que es delito para los enemigos. Y para los que son mis cuates, los que forman parte del ejercicio del poder, eso no es delito. Entonces, imagínate, independientemente de que no cumplió, bueno, es que, espérate, primero, ¿crees que conozcan la Ley Nacional de Extinción de Dominio? Si no conocen la Ley General de Responsabilidades, menos van a conocer la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Doctora, nada más para terminar, síguele. nada más para terminar, porque sí, No ese termines, síguele. es lo que a mí me interesa, doctora, el tema de, usted está diciendo por qué, y tanto el por qué lo estamos viendo y lo hemos analizado ahorita, que es el inicio, el comienzo de todo, el objeto. Yo voy más allá hacia el para qué, el fin, ¿no? El objetivo que se persigue todo esto. Estuve analizando el tema de extinción de dominio de manera doctrinaria para sustentar esto y la extinción de dominio no es una cuestión, el derecho humano se maneja en tres formas. Puede ser por medio de una suspensión, de una restricción o en este caso esta, que es extinción. ¿Para qué no se llevó a cabo esta investigación como tal? Yo no tengo ninguna otra situación que pensar de manera lógica, es más, ni siquiera con conocimiento no específico como lo que estamos manejando, sino por simple lógica o sentido común. Es porque no estamos hablando de suspensión ni de restricción de este derecho, sino estamos hablando de una extinción, o sea, es completa, es total y es permanente. No es parcial ni es temporal, y que por simple presunción no hay necesidad de una sentencia, se puede aplicar esta medida precautoria, ¿no? Entonces, a final de cuentas es no solamente doctrinario, sino es legislativo el tema, ¿no? Entonces, estas fuentes del derecho son claras y tajantes. Yo quiero pensar, ¿no?, que por esto que hemos estado analizando, no estamos hablando de algo temporal y provisional, sino es completo, es total. Le pueden extinguir el dominio, claro, como el ejemplo que está hablando, doctora, este caso del chico que disparó y que su abuelito, ¿por qué a él sí? Y en este caso no. No es amigo. No. ¿Sí o no? Entonces, No es cuate, claro, con eso no es terminaría, cuate doctora. del uso de poder. Hay un libro que nos da mucha claridad en este aspecto que es, relativo a la doctora. Es un libro verde que se llama el control de criminalización del enemigo en el México neoliberal. Entonces el título nos dice todo, el contenido mucho más. La doctora Lisbeth Xochitl Padilla, la mamá de los pollitos, como decía hace rato, ¿no? Aquí estamos algunos de esos pollitos que de manera muy orgullosa yo puedo decir que el análisis que estamos haciendo es precisamente derivado de ello. No únicamente de manera superficial, de forma, sino de fondo. ¿Y por qué lo comento? Porque tal pareciera que las investigaciones que están realizando a cabo en la actualidad son formales, o sea, es nada más la forma, pero no se van al fondo, desgraciadamente. Y ya estamos haciendo análisis de esto, entonces yo quiero pensar que es esto. Aquí está a manera de comercial, ¿no? En este libro yo sustento lo que estoy analizando ya de manera como antecedente, como el a priori, porque ese es el para qué. ¿Para qué no se llevó a cabo esta investigación? No solamente formal, sino de fondo, porque, bueno, el control y criminalización no es hacia un enemigo, ¿verdad? Sino que estamos hablando aquí de alguien que, pues, es lo otrora del enemigo. Porque para el enemigo, con toda la fuerza de la ley, terrorismo fiscal, ¿verdad? Claro. Entonces, yo quiero cerrar con eso, doctora, porque en efecto, si no analizamos la norma jurídica y únicamente la razonamos con la versión que nos da, en este caso, la función pública, pues muy fácilmente podemos derogar, ¿verdad? Exonerar, perdón, es la palabra, exonerar. Cuando sí se pudiera aplicar, aquí lo vimos, de acuerdo a este artículo 16, fracción cuarta de la Ley Nacional de Extinción del Dominio, tuviéramos que aplicar
la Ley General de Responsabilidades Administrativas. En la cuarta fracción indica que se puede aplicar, y más con la jurisprudencia que acabamos de manejar, doctora. Claro. Oye, gracias Berna, gracias a todos por su participación. Yo quiero cerrar también diciendo que, se cayó la bolita, no sé, pero bueno, yo quiero cerrar en el sentido de que en la Ley Nacional de Extinción de Dominio tenemos 3 figuras muy importantes que son la medida cautelar de aseguramiento de bienes. Se le pudo haber asegurado los bienes, en este caso Bartlett, desde el inicio de la investigación por la Secretaría de Función Pública. No ella pudo haber asegurado los bienes, por supuesto, sino la Fiscal Nacional Anticorrupción o la Fiscalía General de la República pudieron inclusive haber asegurado bienes en materia de extinción de dominio, incluso antes de que iniciara el procedimiento de extinción de dominio. Se puso a ver dispuesto anticipadamente de los bienes, así es, Julio, en términos del artículo 228 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Todo eso es constitucional, todo eso está en el 22, aun cuando no estuviera en su nombre. O sea, sí, incluso es más, aunque no fuera su pareja o su cónyuge, su concubina, eso no importa, a nombre, incluso las cuentas, como bien lo dices, Arturo, pudo ir con la Fiscalía General para que le extinguieran, para que iniciara un procedimiento de extinción de dominio en contra de las cuentas y las bloquearan, ¿no? De sus hijos, de todo lo que tuviera que ver con él, ¿no? Y aquí, por supuesto que en materia de extinción de dominio, de acuerdo al artículo 15 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, bueno, pues la buena fe la tuviera que demostrar, no se presume, porque en extinción de dominio no se presume, ya está tasada. Ya la tiene que demostrar el que es tenedor del inmueble. Así no sea su cónyuge, así no sea su esposa, así sea su pareja sentimental o así sus hijos no dependieran económicamente de ellos. Ellos pudieron haber demostrado la buena fe de los bienes, ¿no? Y aún así se pudieron haber vendido anticipadamente en términos del 224 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, ¿verdad? Pero todas estas normas jurídicas que tenemos para combatir la corrupción, para combatir la delincuencia organizada, para combatir el lavado de dinero, este es un claro ejemplo, ojalá y que nos callen la boca y que no siga así, ¿verdad? Nosotros como académicos, que estamos en el papel ahorita de académicos, este es un claro ejemplo de que es mentira que se está combatiendo la corrupción. Es mentira que se está investigando. El derecho, como lo dice Michel Foucault, en su libro, Michel Foucault, que lo amo, bueno, en paz descanse, francés, en su libro Defender la Sociedad, dice que el derecho es para defender los bienes del poderoso, de su familia y de sus amigos. Y en este caso queda claro que en el caso Bartlett es amistad con el ejercicio del poder, y quiere decir que estas normas jurídicas nos están dando la pauta para determinar que sí van y fuerte, pero contra los que no son amigos del ejercicio del poder. Y eso verdaderamente es una tristeza, porque entonces la norma jurídica se convierte en un instrumento de control para mantener el ejercicio del poder y para construir enemigos y para callar a todos aquellos que no estén de acuerdo conmigo. Y los que estén de acuerdo conmigo, como bien lo decía Manuel Wallerstein en su libro El Universalismo Europeo, página 34 específicamente, ¿verdad?, que dice que la acumulación incesante de capital no es otra cosa más que la acumulación de capital más capital más capital. Y aquellos que vayan en la línea del sistema del ejercicio del poder en turno serán premiados. Es el caso de Bartlett. Fíjense cómo está. Todos nuestros filósofos, ¿verdad? Todos nuestros sociólogos, que tú los conoces perfectamente, de estos de los que estoy hablando, entonces pues sí nos apuntalaron y nos están diciendo, nos están dando las respuestas. Amigos, estamos haciendo, como les digo, un análisis específicamente jurídico de la cuestión del caso Bartlett, del por qué estamos en contra, ¿verdad? O sea, no estamos conformes como ciudadanos mexicanos, como juristas y como estudiosos del derecho, ¿verdad? Que por supuesto nosotros somos egresados de la UNAM, entonces no estamos de acuerdo con lo que una colega nuestra, ¿verdad?, que también es egresada de la UNAM, la doctora Irma Eréndira Sandoval, no estamos de acuerdo con el dictamen, con humildad lo decimos, no estamos de acuerdo con el dictamen que emitió,
por las razones que acabamos de indicar en este pequeño análisis. No sé si quieran algo más que decir, tengan algo más que decir ustedes, ¿no? ¿Todo bien? Oigan ustedes, ¿algo? ¿Nada? Ya lo dijo todo, doctora. ¿Allá hay preguntas? Bueno, ok, entonces ya lo dijimos todo. Ya lo dijimos todo, pues yo les agradezco muchísimo. Soy la doctora Liz Padilla. Muchísimas gracias a todos mis fans que me siguen. Bueno, pues vamos a seguir haciendo análisis, ustedes lo saben, en materia administrativa y disciplinaria. Esto es el resultado de lo que nosotros trabajamos cada semana en el Círculo de Investigación en materia administrativa disciplinaria de la FES Acatlán, de la cual yo soy titular junto con el maestro Bernardino Varela, junto con la maestra Noemí García. Bueno, pues aquí mis niños que siempre están conmigo, mis estudiantes. Robinson, a ti tampoco te he presentado, pero bueno, ya estás allá. Robinson, toda la gente que siempre está conmigo, mis queridas chicas que están de aquel lado, Mar, muchísimas gracias, comandante, todos los que estamos aquí, es el resultado de esta investigación. Nosotros no somos como los comités de participación ciudadana que venimos a socializar, y a tomarnos café. Nosotros sí estudiamos. Nosotros sí investigamos, nosotros sí debatimos y además mostramos los resultados hacia todo nuestro pueblo mexicano que nos quiera ver. Muchísimas gracias, les mando un beso y un abrazo. Soy la doctora Liz Padilla. Bye, bye. Bravo, oiga.